Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Bienvenidos aquí al canal de Capilla de Calvario Palm Desert. Amén. Vamos a comenzar aquí el mensaje. Continuamos en el libro a los Romanos. Amén. Capítulo 7. Así es que le damos la bienvenida a todo el que nos mira, todo el que quiere conocer más de la palabra de Dios, conocer más a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado, que nos ha redimido de todo lo que nos tenía a nosotros en cautiverio. Amén. Y nos iba a llevar a la muerte. Así es que gracias, Padre, por lo que has hecho. Bienvenidos. Yo soy el pastor Joe Luébano, aquí en el canal de Capilla de Calvario en Palm Desert, California. Amén. Ahorita estamos pasando los mensajes a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Amén. Así es que tenemos los estudios en el canal también de Capilla de Calvario. Están todos los capítulos que ya hemos repasado. Hoy es domingo 13 ya de abril. Wow, qué rápido está pasando este año también, ¿verdad? Y sabemos que Cristo viene pronto y hay que estar esperando su venida, llevando a cabo el trabajo que nos ha dado a hacer, es llevar su palabra. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a orar para poder entrar al mensaje. Padre, en esta tarde te damos primeramente toda la gloria, toda la honra, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres el que nos capacita, Señor, para poder entender tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, nos llena, nos guía. Así es que esta tarde, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo venga y derrame, Señor, de ese aceite, Señor, que necesitamos, de esa sabiduría que vamos a tratar de escudriñar tus escrituras en esta tarde, Señor. Que sea tu Espíritu el que nos guíe, nos lleve a la verdad. Y Padre, danos oídos para oír, danos un corazón disponible para poder llevar a cabo y sembrar esa semilla de la palabra ahí, que dé fruto, Padre, al 30, al 60 y al 100%, en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Bueno, bienvenidos una vez más. Como les dije, vamos a comenzar aquí al capítulo 7 del libro a los Romanos, escrito por Pablo, obviamente, el apóstol, pero fue mandado a él por obra del Espíritu Santo. Amén. Inspiración del Espíritu Santo. Toda la palabra dice que es inspirada por el Señor, es inspirada por Dios. Así es que todo esto, aunque es escrito por un hombre, fue inspirado por Dios mismo. Amén. Así que por eso que esta palabra la estudiamos, esta palabra la llevamos a la mente, al corazón, para poder llevarla a cabo. Amén. Porque esto es lo que nos da nutrición al nuevo hombre que ha nacido en nosotros, que el Señor nos ha dado nuevo nacimiento, nueva vida, al hombre que estaba muerto en nosotros, el hombre espiritual, que no quería, bueno, no es que no quisiera, no podía, no era capaz de pensar en Dios, de buscar a Dios, de saber quién era Dios, porque estaba muerto. Amén. Cuando Adán desobedeció en el huerto, Adán murió espiritualmente y después físicamente. Amén. Pero el Señor, gracias, puso un plan en orden para poder redimir al hombre caído. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con el Padre y a través del Espíritu también, que llevan a cabo la obra de salvación en el hombre caído, en el que somos nosotros. Amén. Así es que vamos a entrar aquí. Ya estamos en el capítulo 7, título Sirviendo en lo nuevo del Espíritu. Amén. Si recuerdan, el capítulo 6 se trata de
que el viejo hombre murió. El viejo hombre murió en Cristo Jesús. Fue crucificado con él en su muerte. Cuando la persona se bautiza es un símbolo de que murimos y sepultamos y fuimos sepultados en Cristo cuando bajamos en el agua, cuando estamos sumergidos al agua. Es un símbolo de que murimos en Cristo, y cuando salimos del agua, también un símbolo de que resucitamos en Cristo Jesús. Se convierte, como les dije en el capítulo anterior, eso se convierte en una realidad para una persona que verdaderamente cree en el Señor Jesucristo y le da toda su atención. Amén. Sirviendo ahora en lo nuevo del Espíritu. La ley se acabó. La ley ya no más tiene poder en el hombre. Ahora caminamos en el Espíritu, y el Espíritu nos guía, el Espíritu nos lleva a toda verdad. Es por eso que hay que escudriñar la palabra para poder saber qué es lo que nos va a enseñar el Espíritu y a dónde nos va a llevar. Amén. Miren, para comenzar en el capítulo 6, ¿okay?, nos dejó bien claro que hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? No en nosotros. Nosotros no hay nada que podamos hacer, y Pablo lo va a dejar bien claro todavía en este capítulo. A ver, amén. Morimos o fuimos muertos al pecado a través de Cristo. El viejo hombre murió, fue crucificado. Así que el poder que tenía la ley en contra de nosotros fue anulado en la cruz, pagado por completo. Tú, si estás en Cristo Jesús, si tú tienes tu fe en Cristo Jesús, tú ya no le debes nada a la ley. La ley ya no tiene por qué condenarte si acaso tú mueres esta tarde, o en unos minutos, o más adelante, mañana, como sea. Amén. Eso es muy importante de saber. Ya no estamos bajo la ley. Es por eso que cuando una persona muere en Cristo Jesús, puede estar seguro dónde va a ir. Va a ir al cielo, va a ir a reunirse con su Creador. Amén. La ley ya no tiene poder en el hombre que ha muerto en Cristo. Pero ahora, muchos todavía siguen casados a la ley. Amén. Y no pueden unirse a su nuevo marido, quien es el dueño de la iglesia. ¿Quién será? La iglesia es su esposa. El esposo es Jesucristo. Amén. Vamos a mirar que la ley ya no puede condenar a un creyente. La ley, después de que el hombre pone su fe en Cristo Jesús, la ley ya no lo puede condenar más. Él es libre. Él puede unirse ahora a su nuevo marido, a Jesucristo. Amén. Vamos a leer hoy que en el versículo 1 al 6, la ley convence de pecado tanto al incrédulo como a los creyentes. ¿Ok? Para eso es la ley, para que nos demos cuenta de que somos pecadores y cometemos pecados. ¿Ok? Transgresiones en contra de Dios. Eso lo vamos a mirar en el versículo del 1 al 6. En el versículo 7 al 13, la ley no puede librar a un creyente de pecado. Eso es muy importante saber, porque no es por obras, sino por fe en el Señor Jesucristo. Y por último, 14 al 25, los versículos 14 al 25, Pablo explicará en el capítulo 8 del 1 al 4 que los caminos en el Espíritu recibimos poder, los que caminamos, los que caminamos en el Espíritu recibimos poder para no quebrantar más la ley, para agradar a Dios.
para que la ley ya no tenga de qué acusarnos. Amén. Bueno, vamos a entrar a los versículos aquí. ¿Ok? Vamos a leer del 1 al 5 para comenzar y entrar a lo que el Señor nos quiere dar en esta tarde. Amén. Dice el número 7. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ok? Los cristianos, los que leen la escritura, los que conocen los mandamientos. Con ellos habla. ¿Ignoran que la ley se señorea del hombre entre tanto que vive? Mientras el hombre esté vivo, la ley está vigente en él. La ley lo condena. Amén. Siempre y cuando no esté en Cristo Jesús. Porque la mujer casada, aquí hace Pablo una analogía, porque la mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras vive. Pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Por lo tanto, si ella se une a otro hombre mientras vive su esposo, será hallada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley. Y si se une con otro esposo, no es adúltera, dice Pablo. ¿Qué? Dice la palabra. Número 4. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para ser unidos con otro. El mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Al mismo Jesucristo que murió por ti y por mí, ahora nos podemos unir a Él, porque ya no más estamos casados a la ley. Ya no más le debemos nada a la ley. Murimos en Cristo, ahora somos libres de la ley para reunirnos a Cristo. Dice, porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte, para matarnos. Amén. Dice el versículo 1, hermanos, hablo con los que conocen la ley. ¿Ok? Ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto vive. Pablo dice, mientras que la persona esté viva, la ley va a estar vigente en él y la ley la va a condenar porque todos la han quebrantado. Eso quedó bien claro en los primeros capítulos, que no hay nadie que no haya quebrantado la ley. Amén. Ahora, ¿a qué ley se refiere aquí Pablo? Amén. No solamente la ley de Dios, sino que se refiere a toda ley, ya sea un código legal que ha sido puesto aquí por un hombre, ¿ok? Porque dice la palabra de Dios, y lo vamos a mirar más adelante, que todo gobernador aquí en la tierra ha sido puesto en su lugar por el Señor Jesucristo. Amén. Está hablando aquí de toda la ley, ya sea un código legal, ya sea algo judicial, ¿ok? O ya sea la ley bíblica, ¿ok? Esa ley tiene jurisdicción en contra de quien la haya quebrantado, ¿ok? La ley, cualquier ley que sea, si es quebrantada, la ley exige que ese transgresión o ese quebrantamiento sea pagado. Para eso es la ley, para que el que la quebrante pague lo que quebró. ¿Ok? Por eso dice aquí, esa ley tiene jurisdicción, ¿ok? En contra de quien la haya quebrantado, mientras esta persona esté viva. ¿Ok? Porque ya cuando muere, ¿cómo se le va a acusar? ¿Ok?
Después de muerto, el delincuente ya no está sujeto a ningún proceso judicial, ya sea en vida, o sea, ya sea a cualquier proceso aquí en la tierra o a cualquier proceso en el cielo. ¿Ok? Vamos a explicar. Después de muerto el delincuente ya no está sujeto a ningún proceso judicial o a algún castigo alguno. ¿Ok? Se acabó. Se acabó el proceso, se acabó todo. Él ya no debe nada. Es lo que está tratando de decir Pablo. ¿Ok? Al morir en Cristo, ahora estamos hablando de la ley espiritual, de la ley del Señor. Al morir en Cristo y nacer en el Espíritu, Cristo anuló la letra de la ley para todos los que creen en Él. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. Ya les expliqué qué requiere eso. ¿Ignoran que la ley se enseñoría del hombre? Entre tanto que vive, sí, mientras él viva, la ley le va a cobrar cuentas. ¿Ok? 2 y 3. Aquí va a ser una analogía de una mujer. Dice, porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive. Pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley, y si se une con otro esposo, no es adúltera. Acuérdense que en la ley de Moisés, el Señor había dado por el corazón del hombre malo, le había dado una oportunidad que si el hombre no le gustaba como la mujer, era por cualquier cosa, la mera verdad. Si no le agradaba la mujer al hombre, le podía dar una carta de divorcio y se podía ir, y ella era libre de hacer lo que quisiera. El hombre era el que dictaba todo esto, ella no. Entonces, ella no podía separarse de su esposo si su esposo no le daba esa carta de divorcio. Por eso aquí Pablo se refiere a la mujer. Dice, porque la mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras vive. Mientras el esposo no le daba carta de divorcio, si ella se iba por razones que ella decidía, ella era culpable de adulterio. ¿Ok? Entonces eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora, el proceso legal terminó. El proceso legal terminó cuando el pecador muere al viejo hombre para convertirse en la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso, qué romántico, ¿verdad que sí? Cómo pone las cosas el Señor. Nosotros somos la iglesia de Cristo, su esposa. ¿Ok? Así lo dicen las escrituras. Mira, Efesios 2, 25 al 28 dice, esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. El 27, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros que somos la iglesia. El 28, de igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Ok? Porque Cristo nos amó, se entregó por nosotros. Amén. Y dio todo por nosotros. Nosotros somos su esposa. Mira, Apocalipsis 19, del 7 al 8 dice, gocémonos. Aleluya.
gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Aleluya. Vamos a reunirnos con Cristo en las bodas del Cordero. ¿Okay? Dice, y su novia se ha preparado, somos nosotros. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Aleluya. El Señor nos ha vestido de lino fino con su justicia, no con la de nosotros. Amén. Resplandeciente y limpio, porque el lino fino porque el lino fino es los actos justos de los santos. Amén. Vamos a explicar más adelante qué significa eso. Nosotros somos la esposa ahora de Cristo Jesús. Morimos a la ley. Ya no más estamos atados a la ley. La ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros. ¿Por qué? Porque morimos en Cristo, y una vez una persona muerta pagó lo que debía a la ley, pagó con su muerte. En este caso, Cristo pagó con su muerte por nosotros y tomó nuestro lugar. Y eso el juez divino, que es el Padre, lo acepta como pago. Amén. Aleluya. Así es de bueno es Dios. Así de gracia, lleno de gracia y misericordia es Dios. Amén. Por eso, hermanos, Dios detesta los ídolos, porque Él nos compró, porque Él pagó por nosotros. Él es nuestro dueño ahora de nuestra vida. Él vive a través de nosotros ahora en estos tiempos, después de que ya tenemos fe en Cristo Jesús. Por eso Él detesta los ídolos, porque son con los que adulteramos en contra de Él, ya sea el dinero, ya sea el trabajo, a veces hasta nuestros propios esposos o esposas las idolatramos como si fueran Dios. Cualquier cosa que esté o tome el lugar del Señor Jesucristo en nuestro corazón es un ídolo. No importa que sea. Pueden ser tus hijos, puede ser el trabajo, puede ser tu familia, pueden ser tus padres, puede ser tu país, a quien tú amas. ¿Ok? No tiene nada de malo ser patriota, pero Cristo debe ser primero siempre en el corazón de cada cristiano. Amén. Por eso queda bien claro que hemos muerto al viejo hombre y por eso somos libres para unirnos a Cristo Jesús. Amén. Es legal. Todo es legal. El Señor todo lo hizo bien. No hizo nada como decimos en México, a Mickey Mouse. No hizo las cosas a medias. Todo lo hizo a perfección. Todo es legal. ¿Qué dice el 4? De manera semejante, ¿ves? De manera semejante a la mujer que se le muere el esposo, se puede unir a otro esposo. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley. Aleluya. Por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro. Y aquí explica quién es el otro. No es cualquier persona, no es cualquier otro. Dice, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El fin es muy importante. No es nada más vivir una vida como tú quieras vivirla después de haber sido salvado de la muerte, sino que el fin, dice aquí bien clarito, es que llevemos fruto para Dios. ¿Cuál es el fruto? No te olvides cuál es el fruto. Está en Gálatas. El primero es amor, ¿ok? Gozo, paciencia, benignidad, humildad, dominio propio. Todo ese es el fruto que debemos de llevar en nuestras vidas. Amén. Ahora aquí está la conclusión o la explicación lógica
del argumento del apóstol aquí. ¿Ok? Haber muerto a la ley, implican dos cosas muy importantes. ¿Ok? Número uno, esta muerte tiene resultados que son completos y definitivos. Como les dije, todo es perfecto, todo está hecho legal. ¿Ok? Primeramente, esta muerte tiene resultados que son completos y definitivos. No se pueden cambiar. ¿Ok? Es acto de Dios. Es un milagro de Dios. Las puertas que el Señor cierra, nadie las puede abrir. Las puertas que el Señor abre, nadie las puede cerrar. ¿Ok? Ese es uno. Son completos y definitivos los actos que el Señor hace. Y dos, Dios, quien es el que da y quita, ¿ok? Él es el dador de todo, fue el que inició esta muerte. Él fue el que inició esta muerte en nosotros, ¿ok? En respuesta, Él la inició en respuesta al que pone su fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Él hace que muera para siempre a la condenación y el castigo de la ley. Por eso el verso 1 del capítulo 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Clave: para los que están en Cristo Jesús, no los que piensan que están haciendo obras de justicia para Dios. ¿Ok? Tenemos que estar en Cristo Jesús. Por medio de Cristo es como llegamos a morir al viejo hombre. Por medio de Cristo, Él hace que el viejo hombre muera y nos da vida nuevamente. Nos resucita nuestro espíritu que estaba muerto, que no quería nada, que no sabía nada, que ni siquiera sabía que había un espíritu. Amén. Para ser unidos a otro. Ya explicamos quién es el otro. Aquí dice: para ser unidos a otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Quién resucitó de entre los muertos, hermanos? Solamente uno: Jesucristo. Solamente uno, y se llama Jesucristo. Amén. Nos unimos a otro. Así como la viuda, quedamos libres de la relación hostil con la ley, ¿ok? Que nos condenaba. La ley nos condenaba. La ley no nos iba a exonerar. La ley nos iba a condenar. Si no había alguien que te salvara, ibas a morir. Íbamos a morir. Amén. Así como la viuda, quedamos libres de la relación hostil con la ley que nos condenaba, para ahora santos unirnos con Cristo Jesús. Cristo nos hace santos, nos santifica. Hablamos de eso en el capítulo anterior. Nos aparta para Dios. Gálatas 2, 19 al 20 dice: porque mediante la ley he muerto, porque mediante la ley he muerto a la ley. Porque mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Ok? Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Murimos a la ley para unirnos a otro, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Versículo 5. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertaban por medio de la ley, actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte, no fruto para Dios.
¿ok? Al contrario del versículo 4, que dice a fin de que llevemos fruto para Dios, aquí es a fin de llevar fruto para muerte. Cuando vivíamos y estábamos bajo la ley. Disculpe, es que se me pone seca la garganta. Amén. Porque mientras el número 5 vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertaban por medio de la ley, actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. ¿Ok? Hermanos, como un niño pequeño que le dices que no haga algo, ¿verdad? A un niño le dices, no hagas eso. ¿Ok? Y más se impulsa a hacerlo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué me está diciendo que no lo haga? Y despierta su curiosidad. ¿Y qué terminan haciéndolo, verdad? Aún los pequeñitos, aún los que supuestamente son inocentes y que no saben nada, nos manipulan. Amén. Aún ellos les dices, don't do it, no lo hagas. Y es lo primero que hacen. Para ver qué va a pasar y para retar a la autoridad. ¿Ok? Lo hacen ellos. Así, hermanos, la ley despierta la curiosidad para cometer lo que dice que no hagas. La ley dice, no cometas adulterio. ¿Y que empieza la carne a, amén? ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué no debo de cometer adulterio? ¿Y qué termina haciendo el hombre? Cometiendo adulterio. Es lo mismo. Amén. La naturaleza del hombre es despertada con la imposición de reglas y restricciones. ¿Ok? Y desarrolla el deseo intenso de llevarlas a cabo en la persona de cada quien. Amén. ¿Y cómo paga el pecado? Si tú le das rienda suelta a esas pasiones y tú dices, a ver, quiero ver por qué dice la ley que no haga esto. Cuando tú lo haces, ¿cuál es la paga del pecado? Todos la sabemos. Es muerte. Es muerte espiritual, es muerte física y es muerte en el lago de fuego, la segunda muerte, para todo aquel que no hace caso. Por eso predicamos, hermanos. Es muy importante. Porque mientras vivíamos o mientras sigas viviendo en la carne, las pasiones pecaminosas despertarán por medio de la ley, actuando en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Bien clarito lo pone la Escritura. Tenemos que morir al viejo hombre y caminar en el Espíritu, servir a Dios espiritualmente ahora, leyendo la palabra, escuchando la voz de Dios, orando seguido, sin cesar, dijo Pablo. Orar sin cesar, sin parar. Esa es nuestra arma. Tenemos que seguir haciéndola. Número 6. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, esa ley, ¿ok? Hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu, ¿ves? Para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu. Aquí está el título del mensaje, sirviendo en lo nuevo del Espíritu, para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la ley. Que no sigas bajo la ley, sino que sigas bajo la dictadura de el Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo. Amén. Que sigamos todo lo que Él nos enseñe, todo lo que Él nos diga a cada momento. ¿Ok? En cada instante de tu vida. Amén. Ahora, hermanos, el ya no estar bajo la ley y vivir sirviendo al Señor bajo el Espíritu, esto no es una licencia para pecar. Quiero que sepas eso. No es una licencia para pecar, sino libertad a los rituales. A los rituales, a la religión, a
a lo que nos han pasado de generación en generación, a la tradición. Eso es lo que nos liberta el Señor Jesucristo, de la religión, de los rituales, de la tradición y del castigo al cual la ley nos tenía sujetos, al cual la ley nos sujetaba. Gálatas 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Gloria a Dios. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que la bendición, el 14, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe, no por medio de obras. Amén. ¿Cómo explicamos en cuanto, o como hemos explicado antes, en cuanto morimos con Cristo, la ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros? Se acabó. Ya no vas a ser condenado por la ley. ¿Ok? Antes nuestra naturaleza era pecaminosa. ¿Cuál era el resultado? El resultado era que pecábamos. Pecábamos deliberadamente, sin pensarlo a veces. Era natural. ¿Ok? ¿Te hablaban mal? ¿Te miraban mal? ¿Cuál era tu reacción? They're going to pay for it. Me la van a pagar. ¿Verdad que sí? Ese es el resultado de cuando vivíamos en lo natural, en el hombre natural, antes de morir en Cristo Jesús. Pero ahora somos justificados y a la vez justos. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado ahora? Obras que agradan a Dios. Como dice el número 4, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Aleluya. Ok, sigamos al versículo 7. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley. La ley en realidad es una bendición para nosotros. Dice Pablo: si no hubiera sido por la ley, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Ok? So, aunque la ley condena al que la quebranta, no es mala. Al contrario, como les dije, es una bendición. ¿Ok? Nos abre los ojos a la realidad de nuestra situación. Nos hace comprender que somos pecadores y que tenemos que pagar por nuestro pecado. Y eso no es todo. El Señor nos da cuenta de que, o nos deja que nos demos cuenta de que Él está ahí para salvarnos. ¿Ok? So, para eso es la ley, para que tú te des cuenta de tu situación, para darnos cuenta del siguiente paso a tomar también. Buscar a Cristo y quedarnos en Él. Buscar a Cristo y quedarnos en Él. ¿Ok? No es buscar a Cristo y vivir como queramos. Como querramos, no. Es buscar a Cristo y quedarnos en Él, caminando con Él. Por eso dice que pues diremos que la ley es pecado. De ninguna manera. La ley me hace o me da a mí el saber que necesito un Salvador. ¿Ok? Número 8. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
¿Ok? El pecado, hermano, recibe poder a través de la ley. ¿Ok? Si no hubiera ley, ¿cómo te dieras cuenta tú de que estás quebrantando un mandamiento de Dios? Eso es necesario. El pecado recibe su poder a través de la ley. Cuando tú te das cuenta de que no debes de codiciar y codicias, ahora tú eres culpable, ahora tú tienes que pagar. Amén. Ya no hay excusa. Para eso es la ley. El pecado recibe su poder a través de la ley que nos condena. Por eso, hermanos, es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? Por eso es necesario nacer de nuevo, para no más estar sujeto a la ley, para ya no deber nada a la ley. Es más, Cristo lo llevó a otro nivel cuando Él estuvo aquí en la tierra. El que no nace de nuevo, dijo el Señor, no entrará al reino de Dios. No entrará al reino de Dios. Mira, lo podemos ver en Juan capítulo 3, cuando llegó Nicodemo a hablar con el Señor. Nicodemo era un fariseo, era un sacerdote que conocía la ley. Era el que le enseñaba al pueblo de Israel la ley. Le enseñaba las cosas de Dios. Y sucedió esto, mira, dice en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Él sabía que el Señor, había algo especial de él. Todavía no reconocía que él era el Mesías, ¿ok? Pero él sabía, todo lo que tú haces no es posible si no quiere Dios que lo hagas, ¿ok? Por eso él le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo, amén: de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: así como reacciona todo el hombre que lee la palabra que no le ha sido revelada por el Espíritu Santo, piensa igual. Piensa que es físico todo. Piensa que todo, cuando el Señor dijo, es que tienen que beber mi sangre y comer mi cuerpo, la gente lo toma literal. Oh, no, es que tenemos que tomar la sangre ¿ok? Mira lo que dice el Señor de eso. ¿Ok? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar al reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, se queda carne. Eso no se va a cambiar. Por eso la carne tiene que morir. Y tiene que comenzar por el viejo hombre. ¿Ok? Respondió Jesús: de cierto te digo, que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar al reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Necesario, dijo el Señor Jesucristo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Amén.
Dice el Señor Jesucristo, el viento lo sientes, el viento lo puedes mirar que mueve las hojas de los árboles, a veces no sabes qué rumbo toma, ¿verdad? Así mismo es el Espíritu Santo, dice el Señor. Lo puedes sentir, puedes mirar qué rumbo te va a llevar, pero no lo entiendes. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así es igual el Espíritu Santo. Y así es como una persona nace de nuevo del Espíritu y se queda espiritual. Y es necesario ser espiritual, porque lo dijo el Señor Jesucristo. Amén. Versículo 9 al 10. Así que yo vivía en un tiempo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. ¿Por qué? Porque estaba tratando de llevar a cabo la ley al pie de la letra y se dio cuenta que no la iba a cumplir. Y al último, como la quebrantó, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Lo iba a llevar a la muerte. La ley lo iba a condenar. Amén. Mira, en teoría, la obediencia perfecta a la ley podría traer vida eterna y con ella santidad. En teoría. ¿Ok? Como si fuera un mundo perfecto. El mundo no es perfecto. Hay problemas, hay cosas que pasan que están fuera de tu control. ¿Ok? Lo mismo con la ley. En teoría, si la obedecieras a la perfección, podrías ser salvo. Y podrías hasta ser santificado. ¿Ok? Pero cada vez que el hombre trata, termina más y más condenado por ella. ¿Por qué? Porque no la puede llevar a cabo. Lo que el hombre vive en esta carne nunca jamás se va a hacer cómplice de Cristo. Nunca jamás va a querer llevar a cabo las cosas que Cristo dicta que llevemos a cabo, los mandamientos. Siempre se va a revelar la carne. Amén. Allí la necesidad de Cristo de que nos rescate. Amén. En teoría, si llevaras a cabo la ley a la perfección, podías llegar al resultado que nos lleva la muerte del Señor Jesucristo. Pero el gran problema es que no podemos. Nadie puede. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Y la carne siempre va a estar en contra de las cosas de Dios. Y menos si estás muerto espiritualmente. Todavía, para acabar, ya estás muerto. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a tener vida eterna? Es necesario que el Señor te dé vida eterna en un milagro, que un milagro suceda en ti y que tu espíritu sea revivido. ¿Ok? Y que el Señor te dé nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por eso nosotros podemos llegar a vivir de nuevo. Por esto que pasó aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. No hay otra manera. La ley no puede hacer esto. Solamente Cristo. Amén. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El mandamiento que dice no hagas esto, tú lo haces, tú quebrantaste la ley y la ley dice, ok, tú tienes que morir. Quebrantaste la ley. Amén. Aquí se encuentra toda persona que vive su vida religiosamente. ¿Ok? Y tradicionalmente. Así es como me enseñaron. Así me dijeron que así era. Que tengo que hacer la primera comunión, que tengo que ir al catecismo, que me tengo que confesar con otro hombre, decirle mis pecados para que él vaya y los chismee a otra persona. ¿Ok?
Aquí se encuentra toda persona que vive su vida religiosamente. Pensar que está cumpliendo los requisitos de la ley, aunque no lo está haciendo, pero piensa que lo está haciendo. ¿Ok? Les da falsa esperanza de que obtienen vida a través de la ley. Imposible. Nunca jamás va a pasar. Cuando es el contrario, solo encuentran muerte. ¿Por qué? Porque la ley nunca te va a dar nuevo nacimiento. La ley no puede hacer milagros. La ley solo tiene un propósito: o condenarte o darte cuenta que necesitas un abogado para que te salve, porque eres culpable. Eso es todo lo que puede hacer la ley. La ley no te puede salvar, la ley no te puede revivir, la ley no te puede dar nuevo nacimiento. ¿Ok? Pero las personas convencidas de que es aceptable para Dios su propio mérito religioso, tradicional, y lo que llaman, ellos lo que llaman buenas obras. Oh, es que yo soy bueno, yo hago buenas cosas. Oh, de veras. Bueno, vayamos a Isaías 64, versículos 6 y 7. Estas son las buenas obras del mundo. Todos nosotros somos como cosa impura, dice Isaías. Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras, cosas justas, a las que llamamos buenas, son como trapos de inmundicia. ¿Sabes qué es eso? Lo que usa la mujer cuando está en su periodo, un trapo femenino. Eso es como Dios mira las obras buenas del hombre. No lo estoy diciendo yo. Mira, Isaías 64, capítulo 6 y 7. Dice: y todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Les hacemos caso a todo lo que dicta el corazón. El 7. No hay quien invoque tu nombre, ni se despierte para decirte, para asirse de ti. Ciertamente escondiste tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Eso fue lo que explicó Pablo en el capítulo 1 y 2. Que el Señor, todo aquel que quiere vivir en su pecado, el Señor lo entrega a su pecado, para que siga haciendo lo que le dicta su corazón. Y se va perdiendo más y más y más. El corazón se le va haciendo más duro, y llega a un punto que jamás regresará a los pies del Señor. Triste pero cierto, y todo porque quiere seguir lo bueno que se siente pecar. Cada quien tiene derecho de escoger. El Señor nos dio ese libre albedrío de escoger las cosas buenas o las cosas malas. Depende de lo que quieran, ¿verdad? Versículo 12. De manera que la ley ciertamente es santa. ¿Ok? Y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Sin la ley santa, que es un reflejo de Dios mismo, de su carácter santo, ¿ok? Sin esa ley santa, nosotros llegaríamos ciegos al infierno sin darnos cuenta por qué fuimos juzgados. ¿No sabrías tú que codiciar es malo? ¿No sabrías tú que echar una mentira te llevaría al infierno? No lo sabrías. Por eso es que la ley es santa. Es una bendición también para nosotros. ¿Ok? Porque por la ley que ahora se nos ha dado, ya no hay excusas que valgan. Ya no habrá más una excusa que te valga cuando tú estés enfrente del Señor. ¿Ok?
Nada nos tomará por sorpresa. Cuando el Señor dicte sentencia, tú vas a saber por qué. Porque seguiste lo contrario. ¿Okay? Salmo 19, del 7 al 11. Dice: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos, para que te des cuenta. ¿Ok? El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todos justos, son más deseables que el oro. Mira el valor que tienen la ley. Más que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destila del panal. Además, con ellos es amonestado tu siervo. Yo soy amonestado por ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Ok? En guardarlos hay grande galardón. Mira lo que dice el versículo 14 de este mismo capítulo. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. ¿Ok? Versículo 16 dice: y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. Y versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, según el nuevo hombre que ha nacido del Espíritu, o que se le ha dado vida a su espíritu. ¿Ok? Según él, las cosas caminan mejor. ¿Ok? Versículo 13. Luego, pregunta Pablo: ¿lo que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse pecado, mediante lo bueno, produjo muerte en mí, a fin de que mediante el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Ok? Entendamos algo y que quede bien claro. ¿Ok? Entendamos algo y que quede bien claro. El pecado es la causa de la muerte espiritual, no la ley. Es el pecado. ¿Ok? No la ley buena. El hombre, siguiendo su naturaleza pecaminosa, voluntariamente comete pecado. ¿Ok? Pero la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Eso no es la ley la que es mala, sino es el pecado que tú cometes voluntariamente. ¿Ok? Por eso el propósito de la ley es llevar al pecador a darse cuenta de su necesidad de ser rescatado por solo una persona. Solo una persona. ¿Quién es? Jesucristo el Mesías. Gálatas 3, 19 al 22. Dice: entonces, ¿para qué existe la ley? Aquí los explica Pablo. ¿Ok? Si ya no estamos bajo la ley, Pablo tuvo la necesidad de explicar, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si él decía, ya no estás bajo la ley. ¿Ok? La ley fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. ¿Quién es? Jesucristo. Y esta fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. ¿Okay? Y el mediador no es uno solo, pero es uno. ¿Okay? El mediador no es uno solo, pero es uno.
porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Esta es la palabra favorita de Pablo. De ninguna manera. De ninguna manera, porque si hubiera sido dada la ley capaz de vivificar, de dar vida, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. ¿Okay? En otras palabras, era necesario de que el hombre se diera cuenta de que es un pecador para que hubiera arrepentimiento, para que el Señor lo pudiera perdonar. Es lo que está diciendo Pablo en pocas palabras. Amén. Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Oye, yo soy carnal, dice Pablo. Hasta Pablo mismo no lo negaba. Vendido a la sujeción del pecado. ¿Ok? El hombre espiritual se encuentra prisionero en esta carne. Aquí está el hombre espiritual en la misma carne donde vivía antes. Es por eso la lucha mental. ¿Ok? Desde que el Señor nos da vida nueva a nuestro espíritu, comienza esa lucha. Y la lucha siempre está aquí, en la mente. ¿Ok? Es por eso la lucha mental. Todos los días. No hay día que no haya lucha. ¿Ok? El pecado contamina al creyente y frustrará o frustra su deseo interior de obedecer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a vencer? Tu espíritu tiene que estar fuerte. ¿Cómo va a estar fuerte tu espíritu? Tienes que ir al gimnasio de la palabra. ¿Ok? Solamente así puedes vencer a la carne que va a seguir tratando de hacer las cosas que hacía antes. Va a seguir queriendo hacer lo que hacía antes. ¿Ok? 15 al 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. ¿Ok? A veces la carne gana. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con la ley que es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Amén. Aquí, hermanos, se muestra esa lucha entre el espíritu interno que tiene comunicación con Dios constante porque ya está vivo, ¿ok? Y los miembros del cuerpo, ¿ok? Los ojos, la boca, los oídos, las manos, los pies, ¿ok? Esos miembros que todavía desean ser sustentados, ¿ok? Como dijo 1 de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, ¿ok? No provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ok? Y así lo puso, mira, para que lo entendamos un poquito mejor, la Nueva Traducción Viviente. 1 de Juan capítulo 2, versículo 16 en la Nueva Traducción, lo dice así, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Eso es lo que ofrece el mundo. Un deseo insaciable por todo lo que vemos, lo que entra por los ojos. Y el orgullo de nuestros logros, la vanidad y posesiones, las riquezas, ¿ok? El dinero, el poder. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Por qué? A través de tus deseos. ¿Ok?
Pablo da a entender que Pablo da a entender que hasta el más espiritual, ¿ok? Hasta el más espiritual con sus fuerzas no llega a obtener nada de justicia. Ya lo explicó él antes. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Okay? Gálatas 5, 17 al 18. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Por eso ya no caminas en la carne, ya no caminas por la ley, ¿ok? Sino caminamos por el Espíritu, servimos a Dios en el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos de que se oponen a lo que sea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Dice el 18, pero cuando el Espíritu los guía, ¿ok? Así es como debes de ser guiado por el Espíritu, no por la ley. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce mucho más que los simples 10 mandamientos que el Señor nos dio con buenas intenciones. Benditos, perfectos, santos. ¿Ok? Para eso son. 18 y 20. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Nada. ¿Ok? Así es que todo lo que el hombre quiera hacer a través de sus fuerzas, de nada le va a servir. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. ¿Ok? Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, al mal que no quiero, eso practico. Así hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez el número 20. Así, y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ok? Mira, no hay nada en la carne que agrade a Dios. Nada. ¿Ok? ¿Qué incluye nada? Nada. Pero el hombre terco quiere hacer cosas a través de sus fuerzas. No hay nada en la carne que agrade a Dios. Y allí consiste el problema más grande que hay en la humanidad. Pensamos que sí podemos hacer obras que salen de la carne y agradan a Dios. Pensamos que sí lo podemos hacer. Oh, es que yo soy bueno. Ya nos dimos cuenta las buenas obras que hace el hombre, cómo las mira Dios, como trapos de inmundicia. ¿Ok? Ahí está el problema. Queremos hacer las cosas en la carne. Y nada de eso agrada a Dios. Tenemos que servir en el Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Amén. Pablo dice, lo único que logro es que resalte el pecado que todavía mora en mí. Si quieres trabajar a través de la carne, esto es lo que va a seguir pasando. Tú quieres agradar a Dios, tú quieres hacer cosas buenas en tu espíritu, pero el resultado es que lo quieres hacer en la carne, y en la carne solo salen cosas pecaminosas. Y sigues y no llegas a agradar a Dios, ni siquiera agradar a los hermanos, ni siquiera amar a los hermanos. ¿Ok? Es imposible. Juan 17, 14 al 19 dice, les he dado tu palabra. ¿Ok? En otras palabras, está orando aquí Cristo y dice, me he entregado yo completamente. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo.
dice el Señor. Yo te pido que los quites del mundo. No, perdón. No te pido, dice el Señor en su oración. No te pido que los quites del mundo, porque estamos aquí en el mundo. ¿Ok? Sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Santifícalos, Señor, con tu verdad, con tu palabra. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Tú tienes que ir a predicar. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Para que la verdad de Cristo nos santifique, nos aparte para Dios y para buenas obras. ¿Ok? 21 al 23. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí, porque es carne. ¿Ok? Porque según el hombre interior, el que ha nacido de nuevo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ok? En mi mente, en mi interior, en el nuevo yo, el espíritu que el Señor me ha dado, nuevo nacimiento. Quiero seguir la ley de Dios. Yo quiero hacer lo bueno. ¿Ok? Quiero andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Lo quiero hacer. Mi espíritu clama a Dios. Dice la palabra, clama a Abba Padre, clama a su papá. ¿Ok? Esa es mi verdadera determinación y mentalidad. Porque he nacido de nuevo. Porque amo a Dios ahora. Y mi espíritu clama. ¿Ok? Pero, mi cuerpo se revela. ¿Ok? Mis ojos están propensos a la lujuria. Lo que ve el hombre, eso entra y llega al corazón. ¿Ok? Mis oídos están determinados a escuchar algo interesante. Hey, ¿qué dijeron del hermano el otro día? ¿Cómo se está portando? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Quieren escuchar algo interesante. La carne, mi lengua. Acuérdate, mi espíritu quiere hacer lo bueno. ¿Ok? Pero mi lengua se mueve tan fácil para maldecir. Tan fácil que salen las malas palabras. Sin pensarlo a veces. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la carne. ¿Ok? Por eso es que necesitamos de estar fuertes espiritualmente, hermanos. Leyendo la palabra. Poniéndonos de rodillas. Buscando al Espíritu. Buscando a Dios. Amén. Hay una guerra en marcha. Aquí. En nuestras mentes. ¿Cómo puedo? Es la palabra. La pregunta, perdón. ¿Cómo puedo obtener victoria? ¿Ok? Mira. No es hasta que nos damos cuenta que el problema no es el pecado. ¿Ok? Ok, escúchame, ¿no? Dices, ¿qué? Pero si has estado diciendo que el problema es el pecado. No aquí. ¿Ok? Tenemos que darnos cuenta de algo. El problema no es el pecado. El problema no es el mundo. Es más, ni siquiera el problema es el enemigo. El problema más grave, ¿ok?, que nos tenemos que dar cuenta, somos nosotros mismos. ¿Ok? El problema más grande somos nosotros mismos. El yo, la vanidad. Yo quiero exaltarme.
Yo quiero estar en este lugar. Yo quiero ser más espiritual. Yo quiero tener un lugar mejor que la otra persona en Dios. Ese es el problema. ¿Por qué? Dice Cristo, para que ustedes lleven muchos frutos. Uno de los frutos es tener paz. Uno de los frutos es ser humilde. Uno de los frutos es tener dominio propio. Estar contentos con lo que Dios nos da es difícil. Es difícil hacerlo si no vivimos en el Espíritu. La carne toma la dirección y terminamos haciendo lo que no queremos. Por eso dice Pablo esto. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ok? Hasta que nos demos cuenta que el problema soy yo, ¿ok? Hasta entonces le podemos entregar todo al que sí nos puede ayudar, a Jesucristo. Hasta entonces lo vas a poder dejar todo a los pies del Señor, porque ya no se va a tratar de ti, se va a tratar de Cristo. Amén. Y para terminar, versículo 24 y 25. ¿Ok? Miserable hombre de mí. Miserable hombre de mí. El hombre carnal no se dice, nunca se habla o se refiere así de sí mismo. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Esta lucha va a seguir hasta el fin. ¿Ok? El cuerpo humano nunca llegará a estar en paz y feliz con Dios. ¿Ok? Nunca va a ser un truce. Nunca va a, como se dice, un ceasefire. Siempre va a haber guerra. ¿Ok? Entre más tratas de saciar tu carne, ¿ok?, más quiere. Nunca es suficiente. Les he dado muchas veces la ilustración de un diabético. El diabético sabe en su mente que al comer ese pan le va a hacer daño, pero el cuerpo le pide, dámelo, I don't care, dame ese pan, y dame no solo ese pan, dame otro. ¿Quién va a ganar? ¿El espíritu o la carne? Todo depende de cómo estés preparado. ¿Ok? So, el cuerpo humano nunca llegará a estar en paz y feliz. Entre más tratamos de saciarlo, más quiere, y nunca es suficiente. En cambio, el nuevo hombre interior siempre tiene gozo, aleluya, siempre está contento, porque sabe con seguridad cuál es su puesto en Cristo Jesús. Sabe con seguridad que en Cristo está seguro. Amén. Y este proceso seguirá, como les dije, hasta el día de nuestra muerte física, hasta que nos demos y saquemos esta carne para siempre. ¿Ok? ¿Cuándo es que seremos reunidos? El día que muramos, seremos reunidos con Cristo en un cuerpo nuevo y glorificado, igual a nuestro hombre interior. Entonces sí, ya no habrá más lucha, porque tu cuerpo
físico, hará lo que el espíritu le pide hacer. Va a estar en concuerda ahora sí con el Señor Jesucristo. Amén. Tendremos un cuerpo glorificado igual a nuestro hombre interior. ¿Cómo será ese día, hermanos? ¿Cómo de precioso será ese día? Pero por mientras, continuemos sirviendo a Dios espiritualmente, como lo dijo Él, en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Bueno, espero que eso haya ayudado un poquito a entender la lucha entre la carne y el espíritu. Las razones por las cuales en un día estamos en un culto y estamos con las manos levantadas y estamos bien espirituales, y en la tarde hablando con nuestras esposas y de repente se nos sale una mala palabra. No queremos hacerlo, pero lo hacemos porque todavía está esto aquí en nosotros. Amén. Un día esto se va a ir. La carne se va a acabar. Se va a volver ceniza, se va a volver otra vez polvo. Pero hasta entonces, hermanos, tenemos que seguir sirviendo a Dios en el espíritu, no en la ley. Amén. Bueno, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que el Señor haga resplandecer ese rostro precioso, que les dé paz, salvación y sobre todo que les dé ese dominio propio para poder hacer las cosas correctamente, que sí se puede, solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hasta pronto.